not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Después que Dios te ha dado una palabra y después que Dios te ha dado una visión, ejecución lo es todo. Hay personas que tienen una falsa expectativa, una falsa idea de que porque Dios les dijo algo o les mostró algo, esa palabra se va a cumplir de forma automática y esa visión se va a manifestar por sí sola. No, después que el Señor te mostró algo, lo que haces y cómo lo haces, la ejecución va a ser lo que va a determinar el éxito de esa visión. Por eso Dios le dice a Josué en el capítulo 1, en el verso 6, le dice: esfuérzate y sé valiente. En el verso 7 le añade y le dice: solamente, con otras palabras, enfócate en esto, esfuérzate y sé muy valiente. Y en el verso 9 Dios le dice a Josué: te doy una orden, te mando que te esfuerces y seas valiente. Si lo único que tú necesitaras para tener éxito fuera una palabra de Dios y nada más, entonces la Biblia no diría esfuérzate. Si Dios te puso, por ejemplo, la visión de ser un escritor, tú no puedes esperar que baje un libro del cielo a tu mente, un libro espectacular que marque la historia. No, te tienes que esforzar todos los días, tienes que escribir todos los días. Algunos días vas a escribir cosas maravillosas y otros días vas a tener que borrar todo. Si Dios te puso la visión de ser un músico, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que ensayar todos los días, tienes que escribir música y en ese trabajo diario Dios te va a respaldar dándote un día una melodía y una canción que no imaginas y que va a bendecir a millones de personas. Si Dios te ha puesto la visión o te ha dado una palabra de tener un ministerio de multitudes, tampoco puedes estar esperando en la iglesia sentado que la gente venga por multitudes. Vas a tener que evangelizar todos los días, vas a tener que andar en las calles y en ese trabajo y en ese esfuerzo diario vas a ver cómo Dios también va a ir añadiendo a tu ministerio todos los días la gente que tiene que ser parte de él. La primera cualidad de los ejecutores en alto nivel es que ellos son precisos, nunca son ambiguos. Ellos saben lo que quieren y saben lo que no quieren, saben dónde están y dónde quieren llegar. Un día un ciego vino a Jesús y le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Era un ciego, era obvio lo que quería, pero aún así Jesús le preguntó: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Por qué Jesús le pregunta a un ciego: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Porque Él quiere escuchar de ti precisión. Una segunda cualidad que hace sobresalir y de por qué llama mucho a la atención los ejecutores es porque ellos son eficientes. Ellos saben que si no se planifican, otras cosas vendrán e impondrán su agenda. Alguien dijo una vez que el que fracasa en planificar ya planificó fracasar. Usted no puede afrontar el día y esperar que las cosas acontezcan o vengan como ellas quieran. No, usted tiene que aprender que si usted va a ser un ejecutor de alto nivel y usted va a ver avance, usted tiene que tener un orden de cosas específicas que usted quiera alcanzar ese día. A veces nosotros pensamos que el éxito es algo que viene envuelto como en una suerte. Si tú eres un ejecutor, no creemos en la suerte. Nosotros los ejecutores le creemos a Dios y como le creemos a Dios, ordenamos nuestro día en aquello en lo que nosotros necesitamos y queremos ver el respaldo y el favor de Dios en nuestras vidas. La tercera cualidad de los ejecutores que alcanzan éxito es que ellos son resueltos. Significa que cuando ellos ven algo que les da miedo, no se alejan, ellos se acercan más. Eso es tan importante en un ejecutor porque tú vas a descubrir que en el momento que comienzas a trabajar, a servir en algo, inmediatamente oposición, adversidad se te va a levantar en contra. He visto tantos ejecutores que comenzaron bien, pero nunca terminaron aquello que iniciaron. ¿Por qué? Siempre te dan la misma excusa. Es que en mi casa, en mi familia, es que alguien dijo, es que alguien no me ayudó. Los verdaderos ejecutores cuentan de que cosas van a salir mal, que cosas van a levantarse en contra de ellos, pero ellos tienen esta habilidad de dejar de lado todas las excusas y están tan resueltos, definidos y determinados que lo que ellos han dicho que van a hacer, lo van a lograr sí o sí. La cuarta cualidad de un ejecutor que es productivo en el reino es que es responsable. La gente responsable rinde cuentas a cobertura, rinden cuentas a autoridad.
autoridad. Es bueno que usted tenga una cobertura, es bueno que alguien te presione, es bueno que alguien te esté supervisando en lo que tiene que ver las tareas y la productividad en el reino de Dios. Quinta y última cualidad de los ejecutores: son productivos. La gente productiva no mide su éxito por transpiración, sino por fruto. Y el fruto es visible, es palpable y es cuantificable. Se puede ver, se puede contar. Jesús fue productivo con su vida. Jesús fue productivo en su ministerio. Él lo que comenzó también lo terminó. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. En la cruz Jesús exclamó: consumado es.